Ya son las 10 de la mañana con 3 minutos. Estamos absolutamente en vivo con ustedes acá en nuestro enlace USACH 94.5 en frecuencia modulada. También les recordamos que nos pueden seguir en todo Chile y en todo el mundo en nuestra opción de diariousach.cl, vernos y escucharnos. Así que también está hecha esa invitación para que puedan efectivamente estar con nosotros en nuestro programa. Vamos a ir con entrevista. Lo estuvimos adelantando sin ir más lejos. Queremos hablar un poquito de infraestructura y además un elemento importante a tener en cuenta en muchas además políticas públicas que son los derechos humanos. De hecho, el próximo 21 de agosto a las 18 horas el Colegio de Ingenieros de Chile va a estar realizando el evento llamado Infraestructura Urbana y Derechos Humanos, en cuya organización también participa el Departamento de Ingeniería en Obras Civiles de la Universidad de Santiago. Entre otras áreas, esta invitación contempla, además de hablar de esta accesibilidad universal, la ingeniería urbana y además los derechos humanos como desafío. Un tema que queremos empezar a conversar a esta hora junto a la consejera nacional del Colegio de Ingenieros de Chile, consultora en obras públicas, egresada además del Departamento de Ingeniería en Obras Civiles de nuestra universidad, Silvana Frontier, a quien saludamos de inmediato y le agradecemos estar en esta conexión con nosotros. ¿Cómo está, profesora? Muchas gracias por esta invitación, un gusto participar en el programa de hoy. Nosotros también estamos bien contentos de poder hablar un poquito y dar contexto a lo que es este elemento que me parece que es fundamental a la hora de pensar en la infraestructura en nuestro país. Y ahí quiero partir con la primera consulta. ¿Cuán internalizado está el contexto de derechos humanos a la hora de pensar en planificación y construcción de infraestructura pública? Porque usted además ha estado asesorando al Ministerio de Obras Públicas en algunos aspectos. En ese sentido es bien importante la mirada global que nos pueda dar. Mira, yo he trabajado con y para el Estado Uh-huh. desde hace casi 20 años, Uh-huh. tanto a través de MIMBU, en particular de Servio Metropolitano, con el gobierno regional de metropolitano y ahora en el Ministerio de Obras Públicas a través de la Dirección de Concesiones. Y te puedo decir que esta mirada de derechos humanos empezó a permear en general en la sociedad eh, eh, enfocada a la infraestructura hace no tantos años y casi un poquito obligada a partir de algunas leyes, como por Uh-huh. ejemplo la ley de participación ciudadana, la ley de accesibilidad universal y, y realmente dentro del medio me parece a mí como ingeniero civil Uh-huh. que falta que pensemos un poco más y que lo hagamos un poco más a propósito, Uh-huh. más allá de la obligación que tenemos legal, que empecemos a ser más conscientes de que lo que estamos desarrollando, ya sea en diseño, en construcción o en operación de una infraestructura, en este caso la infraestructura urbana, tiene que ver con el uso que hacen las personas de esa infraestructura. Uh-huh. Es decir, yo no puedo concebir una solución para el transporte pensando solo en el usuario que es conductor. Sí. Y sobre todo en la ciudad, yo tengo que estar consciente que hay un usuario del espacio público que vive junto a mi proyecto de infraestructura y hay usuarios que viven, trabajan, estudian, etcétera. Pero es muy sensible sobre todo a las personas que viven al lado de la infraestructura. ¿Cómo insertamos este proyecto dentro de ese contexto? Por En ese, ejemplo, sí, en ese sentido, depende mucho también de quién esté detrás de ese proyecto, que esté concientizado o concientizada. Y lo otro es más que nada intuitivo hoy por hoy. hoy por hoy es bastante intuitivo, tú Uh-huh. tienes toda la razón en eso. Depende mucho de efectivamente quién esté a cargo y de los que estén participando. Ahora, si bien eso es así, hay muchas leyes que nos Uh-huh. obligan a tomar conciencia, bueno, la conciencia no se toma obligada en realidad, Claro. pero nos obligan a ejercer eh, algunas tareas que quizás voluntariamente no haríamos. Sin embargo, esta mirada de infraestructura urbana con derechos humanos es una mirada que nos invita a ver el potencial que tiene el involucrar otras áreas del conocimiento en Uh-huh. lo que estemos haciendo. Habitualmente como ingenieros nosotros hablamos de proyectos interdisciplinarios o multidisciplinarios, podría ser, y normalmente hablamos de eso cuando nos referimos a diferentes áreas de la ingeniería. Entonces, hablamos de un proyecto de ingeniería civil Sí. que trabaja con ingeniería eléctrica y etcétera, y con otras ingenierías.
Pero hace ya varios años que nuestros proyectos están trabajando con otras áreas distintas, como del mundo de las ciencias sociales o de las ciencias naturales. De las ciencias sociales podemos verlo a través de las actividades o los programas de participación ciudadana, Claro. el relacionamiento comunitario, ya no solo cumplir actividades de participación ciudadana, sino relacionarnos con la comunidad. Y eso cada día es más relevante que lo hagamos a propósito, porque se empezó a hacer hace mucho tiempo casi como algo natural, en un principio, ya después, como decía, con el cambio de ley, Sí. como cumplir haciendo una lista de chequeo casi. Sin embargo, si nosotros realmente logramos hacer un relacionamiento comunitario, nuestros proyectos van a tener un sentido, porque al final nosotros desarrollamos proyectos de calles, de veredas, de paraderos, pero ¿para qué son? Si no es para que haya una persona, un ser humano que Claro. lo utilice. Ya. Y por otro lado, en los temas de las ciencias naturales, en el caso de la ciudad en particular, tenemos todo un tema con las aguas lluvias. Nadie quiere las aguas lluvias en su entorno, Claro. pero todos queremos tener agua cuando hay escasez. Entonces, ¿cómo podemos reutilizar el agua? Y cuando nos empezamos a hacer esas preguntas, entonces empezamos a meternos en otras áreas y necesitamos comunicarnos con profesionales de esas áreas, como las ciencias naturales, como las ciencias biológicas, y buscar soluciones acorde a los tiempos, porque finalmente no nos podemos dar el lujo de perder toda el agua lluvia que recibimos, pero tampoco podemos permitir que esté presente porque se nos inundan las casas, las calles y quedamos desconectados. Entonces, ¿cómo Bien, hacemos esa gestión? sí, bien interesante ahí el tema de la interdisciplina, que queda de manifiesto entonces en la forma en que desarrollamos esta impronta, particularmente este factor de derechos humanos del que estamos hablando a la hora de pensar en el usuario, la usuaria. Pero también quiero hablar un poquito de quiénes son importantes como agentes de cambio o particularmente que puedan fortalecer ese cambio de chip, que es necesario en este ámbito. Me quedo un poquito con el rol que pueda tener el propio Colegio de Ingenieros, de alguna manera, Silvana, porque sabemos que hay una comisión de infraestructura urbana, se va a realizar la próxima semana este evento. Eso da cuenta además de la preocupación y del compromiso que hay en este ámbito, pero también es bien importante ver otras aristas, por ejemplo, en lo que tiene que ver en lo formativo. De hecho, una de las ponencias está dedicada a la ingeniería urbana en derechos humanos como desafío para la educación en ingeniería, lo que además nos invita a pensar de cómo las y los ingenieros del futuro tienen internalizado desde el pregrado aquello. Mira, fíjate tú que el expositor de esa ponencia va en representación de la Asociación de Ingeniería Urbana. Ujú. Sin embargo, también es un egresado de Obras Ah, Civiles de la Universidad de Santiago. Alejandro Torres, ¿no? Sí, Ujú. sí. Y hoy día es profesor en la Universidad Central. Eh, Mira, sucede lo siguiente. Cuando en el Colegio de Ingenieros nos planteamos generar este grupo interesado en los temas de la ingeniería urbana, así partió esto hace unos años, ya poquito antes de la pandemia, y finalmente nos conformamos en asociación. Una de las primeras cosas que nosotros dijimos: necesitamos permear a la academia con el concepto de ingeniería urbana. Ingeniería urbana es un concepto que no está muy acuñado en Chile. Hay países que salen ingenieros con especialidad en ingeniería urbana, y es este ingeniero que mezcla un montón de áreas de la ingeniería para encargarse del espacio público de la ciudad. ¿Ya? Ahora, si a ese concepto de ingeniería urbana nosotros lo mezclamos con derechos humanos, ¿en qué sentido? Cosas tan básicas como la igualdad, el libre acceso de las personas a todo lo que es espacio público, cuestiones que viene a resguardar en cierta forma la ley de accesibilidad universal. Y digo en cierta forma porque no absolutamente todos los espacios públicos y privados están resguardados para la accesibilidad universal, pero si nosotros damos una mirada desde el punto de vista de los derechos de las personas, cambia un poco cómo lo estamos enfocando. Y esa mirada es necesario que la tengan los futuros ingenieros. Y por eso estamos hablando de un desafío en la educación, en la formación del ingeniero. ¿Cuál es la mirada? El por qué hago las cosas. Sí. Finalmente tiene que ver con el sentido que le damos a lo que hacemos.
porque la ingeniería es un área del conocimiento, es un conocimiento técnico, específico, pero ¿qué sentido tiene lo que hacemos? Otra de las ponencias, que en este caso es del académico de nuestra universidad, Leonardo Breccia, apunta o va a apuntar a la evaluación del uso de pavimentos prefabricados en zonas de bajos ingresos. Y ahí entramos de frentón en el tema de la equidad territorial, Silvana. Hablemos también un Sí. poquito de aquello, porque a la hora de pensar de aquello en los costos, es un tema no menor, puede ser determinante también a la hora de ir pensando en la inversión pública que se puede hacer en infraestructura. Bueno, si hablamos de equidad territorial, necesariamente en el espacio urbano tenemos que ver la disponibilidad o la oferta de infraestructura que tiene una ciudad en los diferentes territorios. No es lo mismo sectores o poblaciones completas llenas de pasajes que son estrechos a sectores urbanizados con calles o avenidas amplias. La calidad de vida es absolutamente distinta. Y en el caso particular de lo que va a exponer el profesor Becha, es un estudio de caso de cómo se desarrolló un proyecto en un determinado lugar y cómo ese proyecto se pudo llevar a cabo desde la ingeniería con relacionamiento comunitario. Fíjate tú que hace muchos años atrás estábamos haciendo, me encontraba en un equipo de Ujú. trabajo justo en Servio Metropolitano, estábamos haciendo pavimentaciones en zonas, en poblaciones de bajos recursos y con un programa muy bonito que todavía que existe desde el año 1994, que son los pavimentos participativos. Y ese programa, uno de sus componentes es que los usuarios que están, que viven junto a la calle, tienen algo que decir. Ellos tenían que aprobar el proyecto. Hoy día que estamos en el 2025, pensar en participación ciudadana es algo que las personas exigen, Sí. reclaman, pero el año 94 no era Mm. así, fue innovador. Bueno, una de las cosas que me llamó la atención es que la gente de las poblaciones decía, ¿por qué nosotros nos ponen estos pavimentos oscuros, negros, y a los de allá y nombraban alguna comuna del barrio alto, decían pavimentos claros? Y había un prejuicio del pavimento Claro. oscuro, que finalmente es el asfalto, versus el pavimento claro, que es el hormigón. Y la verdad es que le daban una connotación negativa solo porque era oscuro. Ya. Hoy día eso suena raro, Mm. ¿cierto? Y nosotros, me acuerdo que pavimentábamos con asfalto porque era la forma más rápida de darle a uso. Porque el hormigón depende del tipo de hormigón, pero en general tú tienes que esperar un mes antes de empezar a usar. Entonces es un mes de calle cerrada versus asfalto, que tú asfaltas, es lo que te demores en tirar, dice uno, en poner el Ujú. pavimento y ya lo das a uso, terminas y se empieza a usar de inmediato. Y esas cosas se pueden conversar y es importante conversarlas con las personas. La forma antigua de hacer ingeniería, uno simplemente iba, construía y cuando lo Claro. vea listo ya se le va a pasar porque ya va a entender o qué sé yo. Pero eso es como ningunear a la persona, eso es, a mi juicio, va en contra incluso de la dignidad de las personas. Yo decido lo que es bueno para ti porque yo sé. ¿Y quién dijo eso? Mm. ¿Acaso el otro no tiene derecho a tener su propia opinión? ¿Y por qué pensamos que la gente no es capaz de comprender? Y respecto a eso también tengo una mirada de Sí. autocrítica a nosotros como ingenieros. A veces decimos las cosas de una forma tan complicada solo para que no nos cuestionen. Ya. Y todo se puede explicar en simple. Sí. A partir de todo lo que hemos conversado, yo quiero recordarles además que estamos en conversación con Silvana Frontier, consejera nacional del Colegio de Ingenieros de Chile, consultora en obras públicas, egresada además de nuestra universidad. Con todo lo que hemos estado conversando y también siempre en esta perspectiva de soñar un mejor país, proyectar un mejor país y de las conclusiones que eventualmente se puedan sacar al alero de este evento, ¿de qué manera piensa o qué elementos son importantes que se puedan tomar en cuenta en la política pública en el futuro a la hora de poder ir garantizando, formalizando y no de alguna manera ser más intuitivo en lo que tiene que ver con derechos humanos en lo que corresponde a infraestructura urbana? Mira, en infraestructura urbana, en particular hay, yo diría, dos cosas que son fundamentales. Uno es la educación.
Y ahora, como si tú me lo preguntas como política pública, no sé si sería realmente una política pública en ese Ya. sentido, pero es fundamental que en las escuelas de ingeniería haya, más allá de tener ramos humanistas, que todos los tenemos porque nos exigen mínimos de créditos Sí. humanistas y deportivos, sino que tener sino que tener un ramo al menos, pero sí una mirada que conecte lo que estamos estudiando en la técnica con las personas, Ujú. que haga sentido lo que estamos haciendo. Si yo soy, mira, yo soy ingeniero civil, soy calculista. ¿Qué sentido tiene calcular perfecto si no estoy consciente de quién va a ocupar esa edificación o ese puente? Eh, y además eso nos ayuda a trabajar el sentido ético del profesional. Y por otro lado, eh, se está trabajando, pero siempre falta mucho en un ordenamiento, pero se está trabajando en ordenamientos territoriales. Desde el punto de vista de la infraestructura, falta muchísimo en coordinación. Y aquí pega también el famoso tema que está en boga hace los últimos 2, 3 años, pero que es un problema que existe hace por lo menos más de 10 años, que es la permisión. Ujú. Hay tantas instituciones que intervienen en el espacio público urbano que resulta casi imposible hacer algo que cumpla con todas esas instituciones. Entonces los proyectos demoran tanto que finalmente el usuario, cada proyecto nace de una necesidad. Y dado que nuestros recursos como Estado son tan limitados, la necesidad tiene que ser muy grande para que esté priorizada ese proyecto en particular, cualquiera sea este. Ujú. Y cuando tratamos de ejecutar el proyecto, tanto en el diseño como en la construcción, encontramos un montón de obstáculos dada la diversidad de instituciones que tienen alguna relación con el espacio público. Ajá. Y no hay una real coordinación. Y no lo hay porque hay cuestiones que están delegadas en los municipios, hay cuestiones que están delegadas en los gobiernos regionales y otras que son sectoriales. En lo sectorial se refiere a los Sí. ministerios, obras públicas, MIMBU, bienes nacionales. Entonces, con tal diversidad de instituciones con responsabilidad y a cargo del espacio público, ¿quién coordina? Ujú. No hay una coordinación. Y el otro problema que tiene el espacio público urbano, y esto es muy particular del espacio urbano, es la administración del subsuelo. Mm. No hay una organización que haga una administración del subsuelo que tenga la capacidad financiera y técnica Ujú. para administrar el subsuelo. Tú sabes que hay muchas reglas de cómo se instalan lo que sea que tú quieras Sí. instalar en el subsuelo, por las distancias que hay que tener entre un servicio y otro. Y lo que sea me refiero, por ejemplo, a las Ujú. telecomunicaciones, a los servicios de agua potable, Alcantarillado. alcantarillado, los servicios eléctricos. Y dentro de todo eso también están eh, la infraestructura para las aguas lluvias, Ujú. la infraestructura para las vialidades, porque los pavimentos tú ves la superficie, pero ahí Claro. hay 1,5 metros hacia abajo de estructura y en las veredas, bueno, es mucho menos. Pero todo eso tiene que estar a una cierta distancia como para que el agua potable no se vea afectada por un agua negra que quede Ujú. mal instalada, por ejemplo. Ya, pero sabes tú que hoy día tú abres, tú cavas para construir lo que sea y te encuentras siempre con sorpresas. A pesar de que la ley dice las Sí. distancias que debe haber y todo, pero ¿quién está regulando eso? ¿Y quién se está Mm. preocupando de esa administración? Nuestro subsuelo ya no da más. Todos queremos que los cables no se vean en, Claro. en el aire, sino que ojalá estén abajo. Claro, pero eso es como meter las cosas bajo la alfombra. Yo también quiero que los cables estén abajo, pero no tenemos ordenado cómo está abajo. Mm. Los poliductos son unos tubitos. Hay poliductos de distintos tamaños y caben un montón de cables en 25 centímetros de diámetro. Mm. Sin embargo, cada empresa pone su propio poliducto. Bueno, porque Y hay no hay desconfianza estándar. entre ellos también. Pero te fijas que no hay nadie que esté diciendo, bueno, esto se puede, esto no se puede, o Mm. una administración central del espacio en el subsuelo. Sí. Entonces yo te diría esas dos cosas son Claro. fundamentales.
la administración del subsuelo y una mejor organización general de quién está a cargo del espacio urbano. Uh-huh. Silvana, quiero dejar este último rato que tenemos de conversación para que se pueda hacer invitación a lo que va a ser este evento. Va a ser de carácter híbrido, ya lo habíamos dicho, el próximo 21 de agosto, 18 horas. Dejo los micrófonos y también ahí la imagen de nuestra transmisión para poder hacer esa invitación. Muchas gracias. Bueno, estamos invitando a todos los interesados en lo que es infraestructura urbana, tanto a los diseñadores, a los planificadores, a los gestores, a los políticos y también a los usuarios para este seminario que se llama Infraestructura Urbana y Derechos Humanos. Viene una profesora que es de la Universidad de Duke y ella es especialista en el tema de derechos humanos y lo va a enfocar directo. Ella es abogada, tiene una doctora que dirige además todo un área de investigación en la Universidad de Duke y ella va a enfocar el tema de derechos hacia la infraestructura pública y nos va a decir que efectivamente hay mucho que decir desde la perspectiva de los derechos humanos. Bueno, también va a estar, como tú mencionabas, estos dos profesores, Alejandro Torres y Leonardo Brecha, exponiendo uno desde la perspectiva del estudio de caso y otro como el desafío de la educación de las futuras generaciones en estos temas. Y vamos a tener un espacio también de conversación. Por lo tanto, son muy bienvenidos todos los planificadores. Yo creo que va a ser muy útil para la gente que trabaja, por ejemplo, en las secretarías de planificación municipales. Por ejemplo, en los ministerios que son los que más intervienen en el espacio público urbano, que son el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y también el Ministerio de Obras Públicas. Estamos llenos de concesiones urbanas en Santiago, ¿no? Me gustaría que algunas fueran un poco más amistosas territorialmente. Sí. Silvana, ¿esto también va a poder ser visto por streaming, también para clarificar? Sí, y se va a transmitir por streaming. Tenemos ya gente inscribiéndose desde otros países incluso. Y tenemos confirmados asistentes de al menos presencial, al menos de 7 países distintos. Ajá. Entonces, les invitamos, ojalá puedan estar presencial aquellos que estén en Santiago y si son de cualquier región del país se pueden inscribir. Y además, este evento se organiza por 3 instituciones. Exacto. El Colegio de Ingenieros de Chile, hay una organización, la Fundación Paz y Esperanza, que es una organización internacional que trabaja el tema de los derechos humanos en distintos ámbitos y uno de ellos es la infraestructura pública. Y la Universidad de Santiago, que además estamos con el profesor Brecha lanzando un diplomado, que es un diplomado internacional, justamente en infraestructura pública con un sello en derechos humanos. Todo un módulo para hablar del tema de los derechos relacionados con nuestra infraestructura. Así que están todos invitados a participar. Bueno, quiero agradecerle este tiempo con nosotros, habernos mostrado esta arista en torno a lo que es efectivamente la infraestructura urbana, los caminos que se pueden desarrollar para que esté en armonía con la ciudadanía, escuchándola, teniendo obviamente esa opinión y además haciendo los apuntes en lo necesario a desarrollar en lo que tiene que ver con institucionalidad, que ahí nos mencionaba varios temas que va a ser bien importante ver cómo se avanzan más adelante en el tiempo. Un abrazo, que esté muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.